Muy buenas a todos, soy Federico Romero y esto es Historia y Roma Antigua. Y hoy, la verdad es que hoy estamos de enhorabuena. Tenemos nada más y nada menos que a Fernando Díaz Villanueva en nuestro canal. Y lo hemos traído aquí precisamente para hablar de un vídeo, digo, de un libro que no os podéis perder, Contra el pesimismo. Y más en estos tiempos que vivimos en los que estamos muy polarizados, hay una versión y una visión muy tensa de la situación actual que vivimos, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Entonces creo que es un rayo de luz, por decirlo de alguna manera, y un poquito de serenidad siempre vienen bien, ¿no? Entonces, bueno, hace como cosa de un mes y pico, tuve la suerte de leer el libro me llegó de la editorial, tuve la suerte de leerlo y la verdad es que quería, desde hacía tiempo iba detrás de Fernando para poder hacer este vídeo y poder contaros un poquito, que darle la oportunidad a Fernando de que nos cuente pues, de las cosas de las que habla, ¿no? Y que nos aporte esa visión serena de este mundo tan convulso en el que vivimos, tal vez convulso porque lo hemos hecho nosotros, no porque realmente tengamos razones de base para conocerlo. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas, Federico, ¿cómo andas? Pues bien, feliz, todo un lujo tenerte aquí. No sé, para los que no conozcáis a Fernando, que creo que seréis tres, pero bueno, Fernando ya tiene una trayectoria muy larga, ¿no? En divulgación histórica. A él no le gusta que la gente le llame historiador ni divulgador histórico. Él se define a sí mismo como periodista y se ve que además que es lo que más le gusta hacer. Sin embargo, no lo puede evitar, es un divulgador histórico magnífico. Y la verdad es que he disfrutado mucho con él viendo sus programas de la contrahistoria, tiene muchas contras, ¿no? Dependiendo del tema que toque, ¿no? Y he tenido además la suerte de participar en alguno de sus programas. Hoy, sin embargo, es él el entrevistado, ¿no? Bueno, Fernando, pues felicidades por Contra el pesimismo. Me gustó mucho el libro, ahora cuando leí, ya lo he comentado antes, y quería empezar, pues eso, si te parece, hacer una entrevista un poquito sobre su contenido, ¿no? Lo primero que me llamó la atención de él, ¿no? En el primer capítulo, ¿no? Le llamas el mejor mundo posible al primer capítulo, es es este punto. ¿Por qué las sociedades más desarrolladas suelen ser pesimistas, mientras que las que están en desarrollo, por el contrario, suelen ser sociedades en las que impera el optimismo y es más fácil encontrar a gente feliz? Bueno, la razón la apunto más o menos en el libro. Yo creo, y esto evidentemente es una hipótesis mía, que porque los crecimientos económicos en los países desarrollados son más lentos. Una vez ya has alcanzado el desarrollo, los crecimientos no son del 8, el 10%, los crecimientos de la economía, quiero decir, sino del 2, del 3% en el mejor de los casos. Y esta lentitud, digamos, genera cierto desencanto. Es decir, el desencanto de ya he llegado y esto va a ir poco a poco. En ciertos países en desarrollo, no todos, pero sí en países que están creciendo mucho o que han crecido mucho en los últimos años, el caso de China o el caso de la India, por ejemplo, Uh -huh. pues lo que han visto los indios o los chinos, especialmente los chinos, es que en el curso de su vida, su condición de vida, su nivel de vida ha mejorado de forma visible. Esto es lo que le sucedió, por ejemplo, a los españoles en los años 60, que tuvieron, el país tuvo un crecimiento muy grande durante, pues desde el 59 hasta el 73 hubo unos crecimientos del PIB notables, fue el famoso desarrollismo, ¿no? Todo el milagro económico, y eso generó optimismo. La sociedad española de los 60 era una sociedad muy joven, mucho más joven que la actual, y que veía que la economía mejoraba a ojos vista. En nuestro caso no es así. Ya vemos que la economía mejora, pero mejora poco a poco. Eso por un lado. Luego, por otro, nuestras sociedades occidentales son sociedades muy envejecidas y el pesimismo, digamos, suele ser por regla general patrimonio de la gente más mayor por razones fáciles de entender. Cuando tienes 80 o 85 años, pues estás diciendo, a esto ya no le queda mucho. Es normal que veas el futuro con un poquito de desesperanza porque tampoco es que te quede mucho futuro. Pero las sociedades jóvenes suelen ser más optimistas. Una sociedad, como decía antes, la India, por ejemplo, pues una sociedad de gente de 30 años, incluso menos, en el caso, por ejemplo, de los países africanos de promedio, estoy Son hablando. sociedades más jóvenes, ¿no? Claro, y son sociedades muy jóvenes y cuando eres joven pues tienes toda la vida por delante, ¿no? Esto en la España de los 60, la Europa de aquella época se veía. Hoy, en cambio, los países europeos tienen edades promedio que en algunos casos superan los 50 años, edades promedio. Es decir, ya te puedes imaginar lo que hay
la cantidad de gente que hay por encima de 50. Bueno, esto está a la vista de cualquiera que dé un paseo por una calle europea, de cualquier ciudad europea, ¿no? Y esto también contribuye a que estas sociedades occidentales desarrolladas sean algo más pesimistas. Pero hay algo más. Es decir, que es lo que trato de desentrañar en el libro, los 5 capítulos que tienen, y que tiene que ver esencialmente con ideas equivocadas sobre lo que ha sido nuestro pasado, sobre lo que es nuestro presente y por lo tanto sobre lo que deberá ser nuestro futuro. Y ahí en esas ideas equivocadas que se agitan de forma interesada desde las terminales políticas, medios de comunicación, partidos, etcétera, es donde radica en última instancia esa, esa desazón, ese desánimo que tenemos en Europa. También esto se puede ver en Estados Unidos, en Canadá, en otros países occidentales de un tiempo a esta parte. Mm, interesante. Explícanos por qué, lo comentas en el libro, un aristócrata del siglo XVIII, por ejemplo, vivía peor de lo que puede vivir una persona de clase baja en nuestro presente. Bueno, yo creo que no hay más que conocer el estilo de vida que se tenía en el siglo XVIII las clases altas. Estamos hablando de la aristocracia y era una vida con muchas limitaciones, empezando, y pongo el caso, por ejemplo, el más claro, que no tenían inodoro. Es decir, hoy no nos podríamos imaginar la vida sin inodoro. Luis XIV, con todo lo poderoso que era, o quien dice Luis XIV dice Felipe II, o dice, no lo sé, Carlos III Jorge III de Inglaterra, que era un rey del siglo XVIII, o cualquier emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, eran poderosísimos, pero carecían de inodoro. Es decir, tenían que hacer sus necesidades o en una letrina maloliente o en mitad del campo. Algo tan elemental como eso nos puede parecer sorprendente, pero lo damos por hecho. Incluso las clases bajas, las más bajas de la sociedad, tienen inodoro, acceso a un inodoro o agua corriente. A nosotros no se nos ocurre la idea de que nos levantemos por la mañana, queramos agua y no salga agua del grifo. Sabemos que el agua está ahí, es algo que contamos con ello sin importar la clase social. Y como eso, muchas cosas más. Yo, si tengo frío, no tengo más que encender la calefacción. Si tengo calor, no tengo más que encender el aire acondicionado. Si me duele la cabeza, no tengo más que tomarme un paracetamol o una aspirina, que está al alcance de cualquiera y que va a volatilizar mi dolor de cabeza en cuestión de unos minutos. No digamos ya otro tipo de enfermedades mucho más graves, que no son un dolor de cabeza precisamente. Si por un accidente tengo una herida, esa herida yo sé que no se va a gangrenar porque tenemos antibióticos. ¿Mm? Si yo quiero viajar, tampoco muy lejos, ¿eh? Si yo quiero viajar de Madrid a Segovia, que la separan 80 kilómetros, sé que me va a llevar pues 80 kilómetros en coche, será una hora aproximadamente, y si voy en tren 25 minutos. Es decir, que yo mismo ayer fui a dar una charla a Barcelona y fui y volví en el día. Esto en un tren de pasajeros que tiene un precio asequible, que lo puede hacer prácticamente cualquiera. Es decir, todas esas cosas, estos aristócratas del siglo XVIII, no No es que no tienen pudiesen acceso. hacerla porque no pudiesen permitírsela, es que todo lo que he contado les hubiera parecido ciencia ficción. O Y magia, ¿no? estamos hablando, o magia directamente, y estamos hablando del siglo XVIII. No te quiero contar si hablásemos del siglo XI. Es fantástico, la verdad, pensarlo porque tendemos a idealizar un poquito la vida de cómo podían llegar a vivir, ¿no? Esas élites en el pasado, cuando realmente la vida era la que era, ¿no? Sin medicina, sin esa facilidad para movernos de un sitio a otro o para comunicarnos, ¿no? Muchas veces cuando también hablas, por ejemplo, de la historia antigua, que es lo mío, me toca contarle a la gente que es que tienen que pensar que están funcionando en una sociedad en la que no había telecomunicaciones ni internet, en la que una cosa que pasaba en Antioquía, pues tardaba más de un mes en llegar al norte de Claro, Britania, ¿no? claro. Y que eso es un determinante fundamental, ¿no? En todo, en la El tamaño gobernanza. del mundo, claro, Federico, y tú lo sabes porque, bueno, yo historiador no soy, soy divulgador histórico en todo caso, pero bueno, tengo conocimiento suficiente de historia como para conocer las dimensiones reales del mundo antes de la revolución industrial. Esto lo comento en el libro, ¿no? El realizar cualquier Claramente, viaje era una cuestión larga y penosísima, nadie viajaba porque estaba al alcance de muy efectivamente. pocos, y el que se metía en un viaje, incluso el más rico, sabía que tenía que enfrentar peligros, incomodidades sin cuento, en fin, hacer un viaje de Madrid a Sevilla en una diligencia ya en el siglo XIX era llevaba días y estaba lleno de incomodidades en el siglo XIX, no te quiero Y contar. bandoleros en Sierra Morena. Bueno, sí, claro, te podían asaltar, era peligrosísimo viajar, pero el mar Mediterráneo, por ejemplo, cruzarlo era una Igual. cuestión de 2 o 3 meses, tranquilamente. Cruzar el océano Atlántico, en el mejor de los casos, te llevaba 2 semanas, en el mejor de los casos. Lo normal es que se tardase más. Mandar una carta desde Madrid hasta Santiago de Chile,
se podía demorar 2 meses Imagínate, tranquilamente, sin imagínate. ningún problema. Eso cuando hablamos de las dimensiones del mundo, siguen siendo las mismas hoy que hace 3 siglos o que hace 4 siglos, pero las dimensiones para el ser humano se han reducido muchísimo. Se ha hecho mucho Yo más puedo fácil, tomar ¿no? un avión y plantarme en casi cualquier rincón del mundo en menos de 24 horas, Es en increíble, la la verdad, las lo pequeño que antípodas. hemos hecho el planeta, ¿verdad? Claro, y lo hemos hecho para físicamente para movernos y para comunicarnos. Esa es la razón por la cual, en fin, en tiempos históricos, y tú lo sabes bien, tú conoces bien el Imperio Romano, la tardoantigüedad, pues las cosas no se conocían en el acto, ¿no? Un emperador de Roma tenía que tomar decisiones sobre cosas que estaban sucediendo al otro lado, pero todavía no se había enterado y tardaría mucho en enterarse. Sí, El, claro, la información es poder y es que para la gobernanza es básica, claro. Si tú no la tienes en tiempo real o con el tiempo lo suficientemente, es un problema, es un hándicap con el que tienes que luchar, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces, el mundo de nuestros antepasados, con el que se fantasea mucho, y además se fantasea con todas las épocas. Aquí no es que fantaseemos, Sí, qué sé yo, con épocas muy lejanas, el antiguo Egipto y estas cosas, no, es que fantaseamos con épocas que están relativamente cercanas, como puede ser el siglo XVIII, el siglo XIX. La vida de nuestros antepasados era una vida muy pobre en todos los aspectos, llena de limitaciones, en la que vivir era durísimo, en la que se vivía mucho menos que ahora, en la que los niños morían. Era muy raro que, bueno, la natalidad era muy alta, cierto es, pero las madres tenían 6, 7 hijos para que les sobreviviesen 2. sí, No había mucho más. La mortalidad infantil del siglo XVIII, por ejemplo, hoy sería insoportablemente alta. Cuando sí, ya, llegaba una epidemia, es que se borraba la mitad de la población de una ciudad. Y lo veían normal, es decir, era la estaban vida, acostumbrados a era la eso. vida. Yo estoy pensando que no nos hace falta irnos tan lejos. En los años 50 mi abuela tuvo 9 hijos, Ahí, le sobrevivieron 5. ahí lo tienes, años 50, ¿eh? Años Años 50 que 50 están ahí a la en un vuelta de la pueblo de esquina. Extremadura, claro, imagínate, a lo mejor la ciudad hubiera tenido mejor suerte seguramente, ¿no? Pero en cualquier caso, que no hemos evolucionado mucho y muy rápido, ¿no? Y al filo de todo esto, ¿no? Y del surgimiento de la inteligencia artificial, también hablas de ello en el libro, ¿no? De cómo en nuestra sociedad también tendemos mucho a quejarnos, a esa queja permanente de nuestra sociedad ante el progreso técnico, porque lo vemos además como algo que va a venir a quitar puestos de trabajo, ¿no? Me estoy acordando un poquito como los luditas, ¿no? Sí, en la En, Inglaterra del 19, por sí. ejemplo, en la Inglaterra del 19, ¿no? Que quema la revolución industrial porque iba a cambiar, ¿no? Realmente muchas veces nuestros avances lo que vienen es a cambiar el mundo, pero generan otros puestos de trabajo, quitas uno, pero al final surge el trabajo por otro sitio, ¿no? Bueno, claro, porque las mejoras de productividad lo que consiguen es que se genere más riqueza. Ya está. La aparición del ferrocarril no solo no destruyó empleo, sino que creó muchísimo, ya que posibilitó la creación, bueno, el poblamiento de nuevas tierras, eso se vio muy bien en Norteamérica, y posibilitó que todo el mundo fuese más productivo, y cuando todo el mundo es más productivo se crea más riqueza. Esto lo hemos visto con todos los inventos, los avances tecnológicos que se han ido produciendo, han creado más riqueza de la que destruyen. De hecho, la destrucción de riqueza es minúscula al lado, la destrucción de empleo en este caso, ni siquiera de riqueza, porque lo que se destruye es un empleo que ya no es necesario. Cuando se inventó la rueda, que en algún momento de la humanidad, no sabemos quién ni en qué momento la inventaron, la rueda seguro que destruyó puestos de trabajo, de porteadores que cargaban con cosas, pero era más cómodo ponerle 2 ruedas a un carro, ¿no? Cuando se domesticó el caballo, lo mismo, o el mulo, para poder tirar de una carreta. Eso antes tenía que hacerlo gente. Pero si nos vamos a inventos y a desarrollos tecnológicos más recientes, como los de la revolución industrial, en fin, los siglos XIX y XX están cuajados de avances tecnológicos que han hecho del mundo un lugar mucho más rico, más poblado, mejor alimentado, en el que nos hemos podido reproducir y multiplicar como, bueno, en fin, hemos pasado de 1.000 a 9.000 millones. Yo creo que la cosa está clara, ¿no? Y comemos muchísimo mejor de lo que comían aquellos 1.000 millones, estamos en mejor forma física, tenemos mejor salud y todas las tecnologías, el ferrocarril, el telégrafo, los automóviles, la radio, la televisión, internet, infinidad de pequeñas tecnologías que nos han facilitado la vida en todos los aspectos, qué sé yo, lo que tenemos ahora mismo tú y yo delante, una cámara digital, ¿no? Todas estas cosas, en lugar de hacernos más pobres, nos han hecho más ricos. Ni más Esto es lo que cultos. nos enseña la historia. Claro, que me vengan ahora diciendo, sí, todo lo anterior me vale, pero la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial esta sí va a destruirlo todo y por eso tenemos que evitarlo. La cuestión es que los seres humanos somos tozudos, porque cuando vemos que algo nos facilita la existencia, lo adoptamos. Es decir, la historia del ser humano es la historia de cómo prescindir de trabajos pesados.
Esa es la realidad, no le demos más vueltas. Tú, por ejemplo, Federico, creo que de biblioteca sabes un rato. Poquito. ¿Me equivoco? Si tú mañana te dicen que te llevan a la biblioteca un robot que te coloca los libros, lo aceptarías encantado. Claro. Dirías, es probablemente el trabajo más pesado que existe, ir a recogerlo y devolverlo y colocarlo. Si mañana me vienen y me ponen un robot que yo simplemente le coloco los libros encima y los va colocando y los coloca con una precisión asombrosa, tú dirás, fantástico, porque yo así puedo dedicar en mi cabeza y mi esfuerzo a cosas más creativas. Y el trabajo pesado, el de subirme a una escalera, colocar un libro, ya no lo tengo que hacer. Es decir, más tarde o más temprano llegará eso a las bibliotecas, no te quepa la menor duda, porque la inteligencia artificial y la robótica vienen de la mano. Ya ha Y llegado a otra, los restaurantes, de hecho lo estoy pensando y hay restaurantes en los que tú pones los platos sucios a una especie de robot que va pasando por las mesas y ese robot se lo lleva a la cocina. Ya le ahorras ese trabajo al camarero que está más pendiente de tenerte a ti bien atendido, traerte tu plato de comida y todo lo demás. correcto, correcto. Y esto lo hemos visto pues prácticamente con todo, ¿no? Con la Si cuenta por también, ejemplo, ya no tienes que pagar la cuenta, ya le das a la aplicación y te vas sin que el camarero tenga que molestarse en traerte la cuenta. efectivamente, mira, por ejemplo, el caso de los ferrocarriles, ¿no? Que fueron una revolución brutal. El Mm, ferrocarril fue lo que en el siglo XIX posibilitó que el mundo se encogiese, además se encogió de golpe físicamente, porque viajes que antes costaban 2 días pasaron a costar unas horas. claro. Entonces, posibilitó las grandes migraciones por Europa y por otras partes del mundo, posibilitó que se construyesen mercados enteros, el mercado en España, el mercado interno, el mercado español como tal se crea con el ferrocarril. Antes, como bien sabes, el comercio interior era pequeño, Mm, porque había que hacerlo a través de una geografía. Lo normal era que se cabotase, ahorita, en una palabra, ¿no? con los El arrieros. Efectivamente, pero los arrieros podían llevar una cantidad de carga muy limitada, ¿no? Cosa que el ferrocarril permitía transportar muchas toneladas a un coste por tonelada minúsculo, ¿no? Si tú ves esas locomotoras del siglo XIX, las tenemos aquí en Madrid en el Museo del Sí. Ferrocarril, que no sé si lo conocerás, ¿no? El que está en la antigua estación de Delicias. Pues bueno, esas locomotoras eran para los maquinistas, eran verdaderos héroes. Tenían que ir tres tipos, que eran dos maquinistas y tenía que ir un tipo, un carbonero, alimentando la caldera, metiendo la pala en carbón, iban siempre los pobres perdidos de hollín. Bueno, y ves al maquinista de un tren de alta velocidad y es en esencia un piloto. Es decir, va rodeado de pantallas, llevando un tren a 300 o 350 kilómetros por hora, no necesita a nadie más, no van tres, solo va uno, va cómodamente, sin riesgos, sin pasar frío, sin pasar calor. A esa persona han tenido que formarla muy bien, a ese maquinista. Bueno, no, pero hemos perdido dos puestos de trabajo, el fogonero y el otro que le ayudaba. Ya, pero eran dos puestos de trabajo y perdonadme la expresión de mierda. Es decir, mejor tener uno de altísima calidad a tener tres de baja calidad. El, el maquinista pues nos puede parecer romántico, indiscutiblemente esos maquinistas de las locomotoras de vapor era muy romántico, pero bueno, yo la verdad no atravesaría la cordillera Cantábrica, el puerto de Pajares en el año 1900, un día de invierno, porque iban a la intemperie, por supuesto. Hoy en día, pues pasa un Alvia por allí, por allá hay un túnel, de hecho, ya no Sí. tiene ni que subir el puerto de Pajares cómodamente llevando un tren de alta tecnología en el que los pasajeros en el interior no van pasando frío, en el que se alimentan no por carbón, sino por una línea aérea de contacto que transmite electricidad de alto voltaje. No sé, el mismo medio de transporte, el ferrocarril, ha mejorado consistentemente y una de las cosas que ha demandado es menos personal, pero un personal más profesionalizado, con un trabajo más intensivo en conocimiento, en una palabra, con un A ver, trabajo también el más problema cómodo. está en que estos cambios siempre te exigen a la sociedad en general y a los individuos, ¿no? En particular, un esfuerzo adicional, ¿no? Adaptarte al cambio, adaptarte a ese nuevo progreso, a ver cómo ese nuevo progreso te puede facilitar a ti la vida, ¿no? Y el problema también ahora es que tenemos ya tantos cambios, tantos avances tan permanentemente, ¿no? Desde un punto de vista sobre todo tecnológico, pues que exige que el individuo tenga que estar en un continuo proceso de aprendizaje, ¿no? Pero Sí. eso está bien, es decir, y aparte no es tampoco de nuestra época, es de los últimos 200 años. Sí, bueno. La cazuela esa que dice: "Hoy las ciencias se adelantan, que esto es una barbaridad", es de hace 120 años, y ya Sí, entonces lo también, decían, también, ¿no? también, también. Sí, realmente la historia empezó a acelerarse a finales del 18 en este aspecto, desde el punto de vista tecnológico.
Y toda generación ha tenido sus avances tecnológicos. Si yo le preguntase a mi padre, por ejemplo, que es ingeniero de telecomunicaciones, ya es mayor, obviamente, y está jubilado, pero si yo le preguntase cómo fueron los años 60, pues me diría, y me lo ha dicho en alguna ocasión, que fueron años de grandes avances tecnológicos. Empezó la televisión en color, la transmisión por satélite, bueno, fue la época en la que se llegó a la Luna. Pero es que si le preguntase a mi abuelo lo mismo de los años 30, me diría que también fueron años de grandes avances tecnológicos. Y si tuviese la ocasión de preguntarle a mi bisabuelo lo mismo de principios de siglo, me diría que era una época de grandes avances tecnológicos. La nuestra también lo es en una serie de cosas. Por ejemplo, los últimos 25 o 30 años han sido los de la revolución de la informática, que han alumbrado, entre otras cosas, bueno, pues el hecho de que todos llevemos en el bolsillo un pequeño ordenador personal, que es el teléfono móvil, que está conectado, la revolución de las redes, pero esto ya ha venido para quedarse, nada más. Como llegó para quedarse el automóvil, como llegó para quedarse el telégrafo, que luego fue perfeccionándose la idea en el teléfono, que llegó unos años más tarde. Y bueno, cuando tú y yo nacimos, Federico, en los años 70, no entendíamos el mundo sin teléfono. No, claro. Había estado siempre ahí el teléfono, había estado siempre ahí la televisión, ¿sí o no? Sí, aunque es curioso como la gente, los chavales de ahora, les cuesta utilizar un teléfono de nuestra época. No sé si te acuerdas de esos de góndola, Claro, que había que hacer así. claro. Y claro, les cuesta ese movimiento, no conciben que haya que hacerlo así, ¿no? Bueno, que haya que aprenderse un número de memoria, cosa que tú y yo pues, nos aprendíamos de niños, ¿no? Porque había que aprenderse el número de casa como mínimo de memoria, ¿no? Que lo marcabas y tal, o que hubiese cabinas telefónicas. Bueno, las cabinas telefónicas en un momento dado, cuando empezaron a instalarse, eran lo más moderno que había. Y a la vuelta de 80 años dejaron de ser no ya modernas, sino necesarias. Hoy apenas quedan de cabinas No, de teléfono. ya no hay. En el Reino Unido, donde como bien sabes, tienen unas cabinas, las red Las rojas. boxes estas, las tienen casi como atractivo turístico, pero no hay teléfono ya dentro, se quedan, sí, las ponen para que las turistas se hagan fotos Ah, con ellas. no lo sabía, que Sí, ya no hay claro, teléfono. es un símbolo del país, ¿no? Es como lo de los buzones, los buzones rojos, bueno, nuestros buzones amarillos, cada vez mandamos menos cartas, pero bueno, Bueno, queda siempre bien el buzón y tiene un aire casi identitario para una ciudad, ¿no? Que se vea el buzón, el correo con todo, el correo de papel no ha terminado de morir, pero ¿tú hace cuánto no envías una carta? uf, ni lo recuerdo, años y años. Pues Años eso. y años. Y en cambio, correos electrónicos habrás enviado miles. Hace un ratito, de nada. Hace un rato habrás enviado uno. Yo he enviado uno esta mañana y he leído 5 o 6. Es Claro. decir, que seguimos utilizando el correo, pero con una nueva, bueno, con una nueva tecnología que lo hace más eficiente. El correo, claro, esto a los jóvenes les sorprenderá, pero tú cuando enviabas una carta, tardabas sus 2 días en llegar Tú y tienes que otros tener en meses. cuenta eso, ese tiempo que Claro, pasaba entre que la enviabas y era recibida, ¿no? claro, En y si verano. tenías a un amigo en Estados Unidos y querías enviarle, o en América, en cualquier sitio, le querías enviar una carta, sabías que la cosa se iba a ir para una semana Sí. y otra semana hasta que te devolvía la carta. Bueno, esto todavía tú y yo lo hemos vivido. Sí, además Bien, tienes que comprar un sobre especial de avión con el borde con colorines, no sé si te correcto, acuerdas. correcto. Ir a pedir al estanco el sello para correo aéreo y tal y cual, que te sablaban además. Pero bueno, estaba ya dando sus últimos Coletazos. coletazos, una revolución que empezó en el siglo XIX, que fue la de los sellos de correos. El primer sello de correo, el Black Penny, aparece en 1850 Así y es. fue revolucionario el hecho de que una carta tú la franqueases, ¿no? La pagases de salida. Es decir, que estas tecnologías se quedan mientras son útiles. En el momento en el que dejan de ser A útiles, cambiar por otra mejor, ¿no? se abandonan sin ningún problema. Los seres humanos somos ante todo prácticos y somos prácticos para hacer nuestra vida más cómoda. Vale. La inteligencia artificial se quedará porque para muchas cosas nos hace la vida cómoda, simplemente. Muchísimo, además, también. Si sabes utilizarla, y la utilizas como con todo. Las cosas no son buenas ni malas en sí, sino depende del criterio ético con el que tú lo utilices, ¿no? Y ya está. Correcto, correcto. Eh, en tu capítulo 2 tienes un nombre muy interesante, ¿no? Es la no decadencia de Occidente. Pero, ¿qué es eso de Occidente y cuáles son sus límites físicos y Bueno, culturales? eso trato de explicarlo. Claro, al capítulo, como verás, es casi casi el capítulo central del libro y es más, la editorial HarperCollins ha decidido ir por ahí, ¿no? Lo tiene Mm, puesto en la portada. sí, Tengo el libro aquí. Pues bueno, lo tenéis aquí, tengo aquí un ejemplar, es una segunda edición, dice El triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor. Esto no lo escribí yo, me lo puso la editorial porque querían hacer hincapié precisamente en este tema de Occidente. Bueno, les entiendo, es decir, entiendo a la editorial porque sabe que se han publicado muchos libros últimamente
en los que hablan del final de Occidente. Claro, en esto me tuve que poner serio, porque dije, tengo antes primero que explicar de dónde surge la idea y de dónde surge Occidente, y empiezo en el Imperio Romano. Y me voy hasta el origen de todo, ¿no? El Occidente se podía delimitar territorialmente en su momento, pero Occidente dejó de ser un lugar geográfico para convertirse en un concepto, en una cosmovisión, una manera de entender el mundo y al ser humano que hoy se ha extendido a todo el mundo, en mayor o en menor medida. Y ahí radica su éxito, nada más. Ahora, que a los países que llamamos occidentales, porque es de donde surge ese concepto, a unos les vaya mejor y a otros les vaya peor, bueno, pues es algo coyuntural. Cuando Oswald Spengler escribió La decadencia de Occidente, pues a Alemania le iba fatal, porque acababa de perder la Primera Guerra Mundial. Pero en cambio, medio siglo más tarde, a Alemania le iba estupendamente, estaba en pleno milagro de posguerra. Así que si lo que queremos es ir al corto plazo, a las cosas van fatal, bueno, las cosas van fatal ahora y en este lugar concreto. Claro, eso tiene un mal aguante con el tiempo. Al final tú lo que buscas son grandes tendencias que soporten lo coyuntural, lo del momento. El Occidente como historia es una historia de éxito, una serie de elementos que han ido conformando la idea de Occidente, que son todos de origen europeo, esencialmente, que se enriqueció luego Europa con su expansión por las Américas y por otras partes del mundo, como Australia o Nueva Zelanda, por ejemplo, y que terminaron creando, alumbrando una sociedad que hasta la fecha es la que ha posibilitado el mejor mundo posible, es decir, la mejor sociedad de la historia de la humanidad. ¿Y qué definen a esa sociedad o a ese concepto cultural? Bueno, hoy por hoy lo que define a Occidente o aparte de una serie de elementos como puede ser el alfabeto, nuestro alfabeto es el alfabeto de todo el mundo. Sí, tú y yo no necesitamos aprender el alfabeto de Banagari, pero en cambio los indios sí que necesitan aprender nuestro alfabeto, lo mismo con los No, chinos o los coreanos, ¿no? Aparte de esa serie de elementos, la fecha, por ejemplo, pues hoy estamos al día que estamos y estamos en este día en todo el mundo, sin importar calendario. que estemos en Occidente o no estemos en Occidente. El, las claves por las que Occidente terminó imponiéndose fueron, y trato de hacerlas ver, fueron de orden cultural que empujaron el resto, empujó lo económico, empujó lo político, esas, esa, esa idea occidental del mundo, del innovar, del mejorar, del controlar al poder, es decir, de tratar de fiscalizarle al poder, de competir, todas estas que no se veía, por ejemplo, en el Imperio Otomano, que no se veía en la China imperial, que no se veía en el Japón previo a la Revolución Meiji, que no se veía en la India, fue la que posibilitó que a partir del siglo XVI Europa, los países europeos, especialmente Europa Occidental, estalle en una explosión de creatividad, de innovación, de expansión. ¿Por qué podemos empezar a hacernos preguntas? ¿Por qué son los portugueses los primeros en circunnavegar África y no los marroquíes? Están al lado. Y más al sur. Claro, ¿por qué fueron los castellanos los primeros en llegar a América y no fueron los senegaleses, que lo tienen más cerca? Es decir, una serie de preguntas. ¿Por qué la imprenta de tipos móviles se inventa en el Valle del Rin y no se inventa en el Valle del Yangtze? ¿Por qué incluso inventos venidos de la China, como pudo ser el papel o la pólvora, alcanzan su desarrollo pleno en Europa? ¿Por qué el reloj se inventa en Europa y se le desarrolla hasta sus últimas consecuencias? ¿Por qué las expresiones artísticas en Europa han tenido siempre esa sofisticación, buscando siempre la innovación y la mejoría? ¿Por qué tenemos tantos estilos artísticos? ¿Por qué la música de origen europeo es tan extraordinariamente compleja en Es curioso, instrumentos, sí. géneros? Es decir, todas estas cosas, bueno, ayudan a entender el éxito. Ayudan a entender el éxito de una sociedad que ha sido útil a muchos seres humanos. Al final, como en el caso de los inventos, lo que te da, por ejemplo, la democracia es utilidad al individuo. La democracia es aquel sistema en el que al poder se le controla y se le limita. Y además, el que gobierna tiene que hacerlo con un consentimiento expreso de los gobernados, que pueden cambiar este consentimiento con otro al cabo de un tiempo, en el que el rey o el gobernante no tiene poder absoluto nunca, está sometido al Estado de Derecho. Todas estas cosas, pues pensar, esto nos vale a nosotros, no, realmente vale a todo el mundo. Es francamente útil. Y esa es la razón por la que
sin necesidad de imponerlo, se ha ido adoptando. De la misma manera que se ha adoptado el alfabeto, o se ha adoptado la ciencia occidental. En Mm, este caso ha sido exactamente lo mismo cuando dicen los chinos están haciendo grandes avances en, qué sé yo, en telefonía móvil, en circuitería. Sí, lo están haciendo sobre desarrollos que empezaron a hacerse en Occidente. Y está muy bien, todos los seres humanos somos iguales. Es decir, el mundo en una palabra se aplana y se aplanará cada vez más y no pasa nada. Y es perfectamente lógico. En tanto que nos hemos convertido en una aldea global, los seres humanos de dentro de 500, de 600 años serán todavía más parecidos entre ellos de lo que somos ahora. Y diremos, no, eso es un horror, porque entonces se acabarán las culturas locales. Se acabaron otras culturas locales, ¿eh? Y no pasó nada. Pero al final el mundo se termina pareciendo a sus habitantes. Tú no puedes hacer nada si tu hijo se quiere poner unos pantalones vaqueros y una gorra de béisbol. Pues lo hace. No es que nuestra tradición es que vayamos vestidos de esta manera. Pues no quiero ir vestido de esa manera. Quiero ir con mis pantalones vaqueros y mi gorra de béisbol. En este capítulo hablas además precisamente de eso, ¿no? Como una cosa característica de Occidente, ¿no? Hablas mucho, has hablado de hecho ahora en esta respuesta de China, ¿no? Y hablas un poquito y utilizas la historia china para marcar un poquito las diferencias con respecto al espíritu de Occidente, ¿no? Esa falta de afán innovador que fue lo que acabó llevando a un imperio que, por ejemplo, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, porque has hablado que efectivamente Occidente inventa la imprenta con tipos móviles, pero es que los tipos móviles era una invención china. ¿Qué pasó? Que Occidente, con ese afán de innovar, de mejorar las cosas, lo que hizo fue generar una aleación capaz de soportar la presión sin que se rompiera, mientras que los tipos que los chinos habían inventado eran de cerámica y de madera, porque solo se podían utilizar 2, 3, 4 veces antes de que se rompieran, Y ¿no? no solo eso, es que la imprenta la inventa Gutenberg en 1450, en esa década, y no hace más que mejorar. Es decir, las imprentas de 1550, un siglo más tarde, ya Por son ese afán infinitamente mejores. continuo de mejora tecnológica, ¿no? De mejora, el producto nunca está acabado. La idea nunca está acabada. Esto lo podemos mejorar todavía más. Pongo, por ejemplo, como soy muy aficionado a la música, el ejemplo del piano. Mm. Pero el piano no aparece de golpe. El piano es el producto de una evolución de instrumentos de teclado que llega hasta nuestros momentos. Yo puedo tocar el piano con el teléfono móvil, no tengo ahí aplicaciones al respecto, ¿no? Que al inventor del piano, tal y como lo conocemos, que era un constructor, un fabricante de instrumentos de Padua, llamado Mm. Bartolomeo Cristofori, pues le hubiera sorprendido, ¿no? Estás tocando el piano, mi instrumento lo estás tocando en una pantalla. Es decir, casi cualquier cosa que hemos inventado en Occidente, o que se inventó en Occidente, se ha ido mejorando. El reloj es un invento genuinamente occidental, este no vino de China. No sabemos muy bien quién lo inventó, tampoco el momento exacto, pero bueno, sabemos que a finales del siglo XII ya empieza a aparecer en algunos monasterios. Bueno, no se quedaron así. El reloj no ha hecho más que mejorar hasta llegar a su extremo último, que es lo que llevo yo en la muñeca, que es un reloj inteligente. El papel Entonces, también. el papel es otro ejemplo, se trajo el papel de allí, Sí, lo pero mejor. donde el papel, digamos, adquirió su mayoría de edad y se llegó a industrializar fue en Italia. Te Mm. comento el caso del papel de Fabriano, por ejemplo, donde se siguen fabricando papeles magníficos, ¿no? Es decir, que esa es una idea muy occidental que ha arraigado. Incluso podemos pensar, sí, pero otras cosas occidentales como la democracia no han terminado de arraigar. No han terminado, sí, de cristalizar en todas partes, pero incluso en los lugares donde padecen dictaduras más infames, Eso lo caso dices de en el Corea del libro. Norte, por ejemplo, el régimen se ve obligado a Hay tener reformas algunas occidentales. instituciones que son asimilables, por ejemplo, un parlamento. ¿Para qué diablos quiere Kim Jong-un un parlamento si al final allí se hace lo que él dice? Esa es la verdad. Bueno, porque tiene que aparentar cierto consentimiento, aunque sea mentira, pero tiene que aparentarlo y tiene un parlamento que llega allí, todos le aplauden, etcétera. Lo mismo sucedía en la URSS, lo mismo sucede en la China popular. Es decir, que hasta esas cosas se han terminado aplanando con el rodillo occidental. Hablar de que esto ha sido un fracaso y de que es un fracaso y de que está en decadencia, no sé, es ignorar los hechos, es no pararte en los hechos, es filosofía barata, que es a lo que se dedican todos estos pesimistas, a hacer filosofía barata para desanimar a la gente o simplemente confundiendo, como lo de Spengler, confundiendo su estado de ánimo con el estado Con el del mundo. general, ¿no? Sí, además hay una frase que me ha llamado la atención en este capítulo, me la apunté y todo. Dice, la historia en la Edad Media. La historia se hacía por el bien del presente. Háblanos de eso, me ha llamado la atención. Bueno, eso iría ya en otro capítulo, el del presentismo,
Ah, que eso lo metí ya en el capítulo del presentismo, no en el de Occidente, que esa es otra de las... cuando me encargaron el libro, cuando en Harper me encargaron el libro, claro, tuve que hacer una estructura, ¿no? claro. ¿De qué voy a hablar? Y dije, bueno, vamos a buscar pesimismos, fuentes de pesimismo. Y una de ellas, tenía claro que una era la obsesión con que vivimos en un tiempo horroroso y que cualquier tiempo pasado fue mejor. Mm, Otra era el hecho de pensar que Occidente está en las últimas y va a ir a peor. Y otra más que encontré fue el presentismo histórico, que es, ya sabes, está muy de moda ahora, ¿no? Lo de traer a nuestros antepasados y decir, eran todos unos genocidas, unos asesinos, machistas, homófobos, etcétera. Entonces tenemos que condenar a nuestros propios antepasados, porque estaban todos equivocados hasta que hemos llegado y nosotros. avergonzarnos y Bien. pedir perdón, ¿no? Y avergonzar, tenemos que avergonzarnos, tenemos que pedir perdón. Dije, claro, esto genera mucho pesimismo, es normal, porque claro, te sientes pues como si te dijesen que eres hijo de un asesino, de un violador. Pues claro, ¿cómo no me voy a sentir mal si mi padre era un asesino y un violador? Pues un poco lo que nos están diciendo es eso. Bien, aquí lo que hago, trato de hacer ver desde el principio del capítulo, es que la idea de utilizar la historia con fines políticos no es nueva. La diferencia es que antiguamente se utilizaba el pasado para el bien del presente, para esto se hacía mucho en los siglos XVI o XVII. Vamos a tomar cosas del pasado más o menos maquilladas y debidamente adecentadas para que podamos utilizarlas bien por el bien del presente. Vamos a decir, tratar de hacer ver que el rey que tenemos tiene una estirpe gloriosa y muy antigua, aunque no fuese cierto, pero daba igual. Lo importante es que ¿veis lo que hay? Bueno, pues lo que hay no es por casualidad, lo que hay se debe a que hay por detrás una estirpe de cientos de miles de años. Eso es como se utilizaba la historia hace 400 años. Hubo otra época de presentismo muy intensa que fue la construcción de los estados-nación en Europa, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que se utilizaba el pasado también eh, adecentado para la ocasión, o muchas veces falsificado, para justificar lo que se estaba construyendo, efectos políticos. Es decir, pongo el caso, por ejemplo, de Viriato. Pues a Viriato se le extendió a toda velocidad el pasaporte español bueno, y el portugués. Pero lo mismo hicieron con Vercingetorix en Francia, lo mismo hicieron con Arminio en Alemania. Necesitamos grandes glorias del pasado para que justifiquen las nuevas patrias, los nuevos estados, nación liberales. Bien, en este caso lo que se buscaba era la gente sentidos orgullosos. Lo nuestro no es nuevo, es decir, hubo ya españoles o franceses o alemanes en el pasado que lucharon contra el invasor y lo hicieron de manera gallarda. En el caso de Arminio hasta consiguió echar a los romanos, ¿no? Ahora no, ahora lo que se trata es de hacernos sentir vergüenza a nosotros mismos por lo que hicieron nuestros antepasados, lo cual es No especialmente correcto. retorcido, pero nos hacen sentir pues a todos como bastardos, como hijos del pecado, hijos del asesinato, del crimen, ¿no? Esto, claro, ¿cómo no va a generar mala leche? ¿Cómo no va a generar pesimismo? ¿Y todo para qué? Para que haya una especie de sacerdotes que se encargan de administrar los sacramentos y de otorgar o no otorgar el perdón. Y decir lo Eso que es es lo que correcto, lo abordo que no ahí. es correcto y lo que está bien y lo que está mal, ¿no? De hecho, hablas de ello también en el libro, lo apunté también por aquí, una frase de George Orwell que utilizas, que es: quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Correcto. Hablando precisamente de eso, ¿no? Es que esa Pero frase es magistral. y es que esto además está íntimamente liada, que era la pregunta que te quería hacer, con todo el rollo este que me has contado de la guerra de las estatuas. Que viene a colación, ¿no? Todo lo que me acabas de contar con el tema de la guerra de las estatuas, avergonzarnos de nuestros antepasados, tirar las estatuas al suelo, etcétera, ¿no? Sí, lo de la guerra de las estatuas le dedico unas cuantas páginas porque ha sido la última expresión, ¿no? Vamos a pagarlo ya contra digamos, los símbolos físicos, ¿no? Claro. De ese pasado que aborrecemos. Vamos a ir a por una estatua de Cristóbal Colón y derribarla. Vamos a ir en el caso de Estados Unidos, pues lo llevaron, como siempre les pasa en Estados Unidos, que lo llevan todo al extremo, llegaron a tener estatuas de Junípero Serra, que pues le podemos acusar, yo creo que de muchas cosas, pero no precisamente de haber tratado mal a los indígenas. Hizo todo lo posible Todo lo por contrario. los indígenas, ¿no? Y lo mismo se ha hecho, bueno, pues el caso de Estados Unidos con generales sudistas, bueno, fueron también a por los que no eran sudistas, porque habían tenido un esclavo, el caso de Grant, por ejemplo. En Europa no llegó con esa virulencia, menos el caso del Reino Unido, que sí lo analizo, ¿no? La estatua de Churchill, por ejemplo, no llegaron a tirarla a la que hay delante del Parlamento, pero la vandalizaron.
Churchill, al que el Reino Unido tanto le debe, por haber resistido en el año 40 a los nazis y haber, en fin, que si el Reino Unido pudo subsistir con su sistema político, con sus libertades, fue en buena medida gracias a que hubo un tipo llamado Winston Churchill. Claro, te dicen, no, pero es que Winston Churchill era imperialista. Claro que era imperialista, era un británico del De su siglo tiempo, XIX. ¿no? Era un hombre de ¿Cómo? su tiempo, como todos, Claro, en esa época como todos los nosotros, ¿no? Como nosotros, somos hombres de nuestro tiempo. Claro, es que eso es otra cosa que quiero, insisto mucho. No podemos juzgar a nuestros antepasados con los criterios morales del presente porque no podían tenerlos, como a nosotros no nos pueden juzgar con los criterios morales del siglo XXV, porque no vivimos en el siglo XXV, no sabemos ni qué criterios morales habrá. Entonces, tenemos que juzgarles con los criterios morales de su época. En el año 1900, el imperialista era de buen tono en Europa. Hoy nos puede parecer espantoso, pero era de buen tono. Hago también hincapié en el tema del esclavismo. Sí. Ya sabéis, no, el esclavismo es horroroso, es una aberración, sin duda, claro que es una aberración. Y a ti y a mí nos lo parece y a todo el que esté viendo esto. Pero curiosamente, a los seres humanos, tanto antepasados nuestros como los que no lo eran, el esclavismo les parecía una institución respetable. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Séneca. Séneca, como bien sabemos, era hispano, de la ciudad de Córdoba, de Córdoba, y los cordobeses se sienten con motivo orgullosos de haber sido la cuna, aquella ciudad de, bueno, pues uno de los grandes exponentes del estoicismo. Bien, y a mí me parece bien, que le hagan estatuas, que le dediquen una calle, todas estas cosas. Pero porque, bueno, un pensador de hispano-romano, sobresaliente y tal. Pero es que a veces se nos olvida que Séneca era esclavista. Séneca, pero ¿lo sabes a ciencia cierta? Bueno, era de una familia de alto nivel, de una familia patricia. Tenía que tener esclavos porque cualquiera tenía esclavos y desde luego Claro, nunca escribió en claro. contra. Es decir, que le parecía bien, formaba parte del paisaje. Por eso tenemos que, no sé, tirar las estatuas, la que tienen en Córdoba de Séneca. Obviamente, ¿no? Si le, Que la esclavitud en la antigüedad no le parecía mal ni siquiera a los libertos, que una vez que eran liberados acababan comprando esclavos. Nunca fue puesta en correcto. cuestión como institución, prácticamente hasta muy avanzado el cristianismo. Muy avanzado, porque el cristianismo tampoco la ponía en cuestión Efectivamente, que ese es otro de inicialmente. los mitos, ya sabes, ¿no? Los que el cristianismo acaba con la esclavitud, No. pero se tomó su tiempo, bastante además. La esclavitud murió de muerte natural porque dejó de ser económicamente rentable, punto, y se transformó en otras cosas como el colonato, las dependencias feudales, etcétera. Bueno, Sin pues, sentido. y hay que tratar de entender por qué existía esa institución. De eso va el hacer historia, no de mucho más. Mm. Pero no someterles a un juicio. Es que, fijaos lo que hacían. Y cuando te dicen, te hablan de Churchill o te hablan de cualquiera de estos, y además era machista, seguro. Para nuestros Pero pues, criterios morales, seguro que era machista. Y seguramente también era homófobo, de nuevo, para nuestros criterios morales. Claro, esto te deja un poco de un rescoldo amargo, porque dices, ¿qué van a decir nuestros descendientes de nosotros? ¿Qué les parecerá? En alguna ocasión, no en este libro, pero en alguna ocasión en la contrarréplica lo he comentado. Hoy, por ejemplo, es perfectamente legítimo, no ya legal, legítimo y recomendable comerse un buen chuletón de ternera, de Ávila de estos. Y creo que a cualquiera que nos esté viendo, a casi cualquiera le gustará ir a Ávila y comerse un chuletón. Y quien dice un chuletón de Ávila, un asado argentino. Bien, quién sabe si dentro de 5 siglos ya no es necesaria la ganadería porque se podemos fabricar la carne y ya no es necesario criar animales para luego y no se sacrificarlos. considere ético hacerlo, además Claro, ¿y tampoco. qué le pareceremos? Mataban cerdos, mataban Para terneras comérselos. para comérselas, pero qué bárbaros eran. Hombre, no, eran hombres de su época. En aquel entonces, si querías comerte un filete de pollo, tenías que criar al pollo y sacrificarle. Si querías comer Efectivamente. jamón, tenías que criar al cerdo y sacrificarle. No había mucho más en el siglo XX o XXI. Igual en el siglo XXV o XXVI ya no es necesario. Y Es decir, hablando de esto, que también es muy interesante, identidad nacional o de clase, ¿cómo han sido utilizados durante el siglo pasado y de qué forma han resurgido en nuestro presente el uso de estos conceptos que antes manejábamos de otra manera? bien, esto es otro de los capítulos, el cuarto exactamente, en el que hablo de las identidades. Lo he llamado identidades asesinas en homenaje a un... A Bim Baluf. bueno,
El que a libro mí de Ibn Malouf Malouf, era un autor libanés, franco-libanés, que a mí me gusta mucho, a mí Malouf, que bueno, tiene un libro que se llama Identidades asesinas, es un libro de finales del siglo XX que a mí me gustó mucho y lo recomiendo, lo podéis seguir encontrando sí, en en cualquier Amazon. biblioteca, además, lo En tienes cualquier bien. biblioteca, es un librito muy fino, lo lees corriendo, vamos. Yo, de hecho, es un libro que he regalado mucho y tal. Entonces, en homenaje a él, además le cito a nada más empezar el capítulo a Malouf. Bueno, el problema de las identidades es que, tal y como están concebidas, nada más puedes tener una identidad que te domina completamente y te genera enfrentamiento con el resto de identidades. Son una fuente inagotable De de amargura y de pesimismo y de desesperanza. Porque las identidades que privan, además, ahora mismo son las identidades victimizadas. El, mi única identidad, la que me posee y me domina, está siendo objeto de un ultraje. Y por lo tanto, tengo derecho al desquite. Empezaron, lo pudimos ver pues hará 15 años quizá, empezaron con, sí, más o menos 10, 15 años, empezaron con esas identidades múltiples provenientes de eso que se ha dado en llamar pensamiento woke, que no sé yo hasta qué punto es pensamiento, que si, por ejemplo, eras mujer, pues te dominaba, todo tu ser lo dominaba el hecho de ser mujer. Y por supuesto eras una víctima. Si eras homosexual, todo tu ser lo dominaba el hecho de que fueras homosexual. Si eras negro, pues que todo lo dominaba el hecho de que fueses Pero negro. es Y como por un supuesto, discurso de contrarios. Al final, partir de esa parte, yo es que lo veo, de hecho, a la sociedad americana en ese sentido la veo como una sociedad enferma. Y siento utilizar la palabra, pero es que al final lo que acabas generando es un eterno discurso de contrarios en el que tú te sí, defines por oposición a claro, los es pura demás. Eres un dialéctica. agraviado del resto del mundo. Cualquier cosa que hagas o Federico, digas me puedes ofender. Federico es pura dialéctica. Ya está. Es A contra B y A se tiene que terminar imponiendo y Claro, liquidar a B, no hay mucho claro. más. Entonces, a raíz de esto ha renacido, por pura reacción, evidentemente, ha renacido un identitarismo que conocíamos muy bien del siglo XX, que es el identitarismo nacional. Cuando el lugar en el que has nacido, tu pasaporte, digamos, te posee y ya pues, no puede ser otra cosa. Con la diferencia de que ese nacionalismo identitario del siglo XX, de hace 100 años, sí, de los años 20, 30 del siglo Mm. pasado, era expansivo y el actual es defensivo. Nos están sustituyendo, nos están invadiendo, entonces nos asiste todo el derecho a responder de manera firme y violenta. Estos identitarismos están amargando la vida a mucha gente porque están creando desesperanza de manera sistemática. Somos objeto de una invasión, somos objeto, en el caso lo que le dicen a las mujeres, sois víctimas permanentemente del machismo, hagáis lo que hagáis, siempre vais a estar en una posición subalterna. Aquí lo único que podemos hacer es castigar a quienes os están haciendo daño. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la raza, el identitarismo racial, pues, en fin, ya lo tienes, lo ves, cada 2 por 3 hay algún Salen las tipo de problema. películas, en las series, continuamente, es que te das cuenta de que están enfermos, es decir, sus relaciones se basan en ese, ojo, que soy negro, cuidado con lo que vais a decir, no vais a Claro, decir que me sienta ofendido, esto, cuidado. por ejemplo, a los españoles nos llama la atención, ¿no? Cuando llegas allí te dicen, bueno, ¿y tú de qué raza eres? Pues depende, ¿por raza qué te refieres? ¿Al color de la piel? Pues depende de la época del año, ¿no? En verano un poco más oscuro y en invierno un poco más claro Una porque me da pregunta un menos poco difícil sol. de hacerle a un español, Bueno, la raza. y trato de romper una lanza a favor de, primero, de que la identidad es múltiple, es decir, que muchas identidades habitan en nuestro interior y no pasa Mm, nada, ya está, y conviven de manera perfectamente armónica y que además la identidad la vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. No tenemos exactamente la misma a los 15 años que a los 55, como es normal, porque es que hemos vivido entre medias y nos hemos ido dotando de nuevas identidades que conviven, ya digo, sin problemas. Se puede perfectamente eh, no lo sé, tener, como bien cuenta Min Malouf, ser tanto libanés como francés sin ningún problema, él lo es. Es decir, y no tiene, se puede ser cristiano y a la vez de cristiano ser liberal. Una cosa no te quita la no son otra. excluyentes. Y de la misma manera se puede ser, y esto por ir con el tema de los woke, se puede ser homosexual y de derechas. No pasa nada. Es, De de hecho, hecho, una cosa bastante pasa, común. pasa muy corrientemente. Sí, pasa muy a menudo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Entonces, esta política de las identidades fue muy costosa en Mm, Europa concretamente en el siglo XX, los años 20, 30, en fin, ya sabemos lo que sucedió en ciertos países como el caso de Alemania, el caso de Italia, o ese identitarismo proletario de la Unión Soviética, al que también le dedico unas páginas, ya sí. sabemos lo que pasó en la Unión Soviética, caray,
con las lecciones que tenemos, lecciones tan cercanas en el tiempo, es como mínimo suicida meternos de nuevo en una guerra de identidades. Habida cuenta que todos los seres humanos somos iguales, no hay ninguna diferencia entre nosotros y debemos ser iguales respecto, por supuesto, ante la ley, a dignidad humana y tal, y luego cada uno construye su vida conforme a sus intereses, nada más, sin agredir a nadie, sin meterse con nadie, y que una sociedad abierta es la que garantiza, de nuevo, y esto insisto en el libro, una sociedad abierta garantiza desarrollo económico y desarrollo personal. Y esto es una cosa que hemos tenido ocasión de ver en los últimos 80 años, como las sociedades abiertas son sociedades ganadoras. ¿Por qué cerrarla? Esa es No, la cuestión y es la no tiene pregunta que me ningún hago. sentido, ¿no? Una cosa que me llamó mucho también la atención al leer tu libro, ¿no? Avanzando ya en sus páginas, es claro, yo no lo había pensado, pero es verdad, Europa sigue siendo un continente que envía migrantes fuera de sus fronteras, ¿no? ¿Cómo es Muchos. posible si somos un continente rico? Y luego, ¿es la migración clave en la riqueza de un país? Vamos a hablar de migración. Bueno, esto ya sabes que es el tema polémico por antonomasia. El otro día fui a dar una charla y, bueno, mi idea no era hablar de esto, pero la cosa derivó y al final solo hablamos de esto. A mí me Y ha mi idea pasado era, hablando del final del Imperio Romano y he acabado hablando de migración en el sí, presente durante es media el hora. el monotema de nuestra época, ¿no? Sí, Bueno, a ver, el problema de la inmigración es que no se termina de entender. Inmigrante es todo aquel que decide abandonar su lugar de nacimiento ese otro. para establecerse en otro lugar y lo hace la mayor parte de las veces por cuestiones económicas. A veces lo hacemos por amor, ¿eh? Te enamoras de una japonesa y entonces te vas a Japón sin saber siquiera entender las señales del metro, pero esto es no suele ser lo habitual. El, el tema es que cuando emigramos lo hacemos porque consideramos que podemos ganar más por lo mismo, es decir, ganar más por el mismo trabajo. Eso pone en marcha la máquina de la inmigración desde tiempo inmemorial. Tú sabes que en la antigüedad había migraciones y todas eran de tipo económico. Se me ha secado la pradera aquí en la estepa, las, el ganado que yo tengo se me está muriendo, pues oye, ¿y si me muevo hacia Ujú, Occidente? ujú. Y las invasiones bárbaras en esencia empezaron así. Sí, emigrar a un mundo que estaba más organizado y que era más próspero y en el que tenías posibilidades de llevar una vida mucho mejor que en el Barbaricum, por ejemplo, que era donde vivían los bárbaros libres, que era... Es que también desde el siglo XVIII tendemos a pensar que lo salvaje siempre es lo mejor, ¿no? Y a idealizar con el mito del buen salvaje, con la ilustración hemos caído en ese fallo, ¿no? Y no es así. El mejor sitio en el que vivir es en un ámbito civilizado La y con normas civilización. que definan los límites de cada uno. Efectivamente. Bueno, la cuestión es que, como no entendemos eso muy bien, tampoco podemos entender que haya tantos alemanes viviendo en el extranjero o españoles. Dices, Alemania es un país de inmigrantes, sin duda. ¿Vale? Medio mundo le gustaría emigrar a Alemania porque saben que los salarios allí son altos. Pero es que los propios alemanes emigran. Emigran a Estados Unidos, emigran a Canadá, emigran al Reino Unido, algunos emigran a España. Si tú, por ejemplo, lo que quieres ser es profesor de windsurf y eres alemán, A Fuerteventura. pues, hombre, lo suyo es que te vayas a vivir a Fuerteventura, ¿no? Que emigres, porque lo que quiero ser es profesor de windsurf. No, en el mar Báltico lo tengo complicado la cosa. Una temporada muy corta, aguas muy frías y tal. Es decir, que los seres humanos buscamos localizarnos donde pensamos que mejor nos va a ir. Y eso es lo que pone en marcha la máquina de la inmigración. Y nada más. Ahora, va más rápido porque los viajes son más baratos. Porque puedes, como he dicho antes, cruzar el mundo en menos de 24 horas, has cruzado el mundo de punta a punta. Y porque hay una serie de saltos de renta importantes. Por ejemplo, el salto de renta que hay entre África y Europa, el que hay entre México y Estados Unidos. Claro, ese diferencial, ¿cómo no va a atraer gente? Claro. Pensar lo contrario sería de necios, evidentemente. Solo hay que... Históricamente siempre ha sido así, pasó también con los romanos y los bárbaros, por ejemplo. Correcto. Vamos, lo he dicho antes, los seres humanos todos somos iguales. Yo me pongo en el lugar de un africano y pensaría, pues yo para qué voy a estar aquí haciendo este trabajo por 100 euros al mes cuando puedo hacerlo al otro lado de Por esa 20 barja, veces más. por 1000 o por 2000. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro, la inmigración en líneas generales siempre es buena en el largo plazo. Siempre. Los países que prosperan son los países de inmigrantes. Los países de emigrantes se hunden en la miseria. Esa es la realidad. Y pongo el ejemplo de Detroit. La Sí, ciudad. hablas de ello. Detroit es una ciudad que tenía 2 millones de habitantes en los años 50 y tiene 600.000.
no es precisamente un caso de éxito. El problema es peliagudo cuando te quedas sin habitantes. En España lo podemos ver. España está llena de pequeños Detroits, de pueblos y aldeas que se han quedado despobladas o prácticamente despobladas. Cuando hablamos de la España vacía, lo que estamos es hablando de España vacía de gente. Porque la España vacía está llena de cosas, de animales, de bosques, de ríos, de lagos y de todo. Pero no hay gente. Por eso dicen que Soria está vacía, por eso dicen que Teruel está vacío, o que Palencia está vacía o que Zamora está vacía. Bien, su drama es que se les va la gente, se les ha ido la gente y no viene gente nueva. Luego, es bueno cuando tienes inmigrantes, significa que el lugar es deseable. La clave está en ordenar bien esa migración y asumir que los primeros tiempos van a tener ciertos inconvenientes. Es decir, la inmigración es algo peculiar que en el tiempo, si lo miramos como historiadores, no como periodistas, vemos que los lugares donde ha habido muchos inmigrantes han tenido que hacer frente al principio a una serie de costes asociados, de adaptación, de repunte en los índices de criminalidad, de escasez de vivienda, pero en el medio y largo plazo, esos lugares se han convertido en los más ricos del mundo. Caray, no sé, decir que lo que no queremos es inmigrantes, pues es decir que queremos ser un pueblo de la provincia de Zamora. Y no, sinceramente, yo prefiero vivir en un lugar deseable, un lugar al que viene la gente. Ya digo, se trata de ordenarlo bien, se trata de que se cumpla la ley. Una de las consecuencias, eso que he hablado de los repuntes en las cifras de criminalidad, bueno, pues quizá hace falta algo más de policía, quizá hace falta que ciertas leyes endurezcan con cierto tipo de delitos. Bien, pero eso son cuestiones de legislación del día. No es poner en cuestión un fenómeno que por lo demás creo que nos beneficia a todos, el hecho de que seamos más. La clave está en conseguir que esa, fíjate ya, no la primera, que es mucho más complicado, yo soy hijo de migrantes también, ¿no? Aunque sea una migración interior. Esa migración en una segunda, en una tercera generación se haya asimilado al medio al que sus padres emigraron. Asimilado aportando lo que tengan que aportar de positivo, ¿no? Adaptándose a ese marco, no tratando de llevar el país del que provienes al país al que llegas, ¿no? Sobre todo en los aspectos que se salen del marco jurídico y legal en el que se mueve ese país, ¿no? Bueno, el otro día esta misma semana estuve dando una charla en un instituto de Madrid Ajá. a chicos que creo que eran de primero y segundo de bachillerato. Bueno, chicos de 16, 17 años. Y claro, por supuesto, había muchos hijos de inmigrantes, como sucede en todos los institutos de la Comunidad de Madrid, desde luego, ¿no? Lo ves. Bueno, es estas cosas que las ves en las caras, ¿no? Y que en muchos casos ya son nacidos en España y en otros pues que vinieron muy pequeños. Bien, estos chicos, gracias, entre otras cosas, a la educación, están integrándose en esta sociedad y ya se comportan y se conducen Igual. como sus compañeros de clase. Sus padres seguramente no, pero sus hijos sí. Y me pareció fascinante. De hecho, a los profesores con los que estuve les felicité, les dije, no sabéis la responsabilidad que tenéis. No sé si os termináis de dar cuenta de la responsabilidad que tenéis de que esta cantidad de gente que ha venido, bueno, ya han nacido aquí, pero sus padres vinieron de otro lado del mundo, se terminan integrando. Sí, Entre medias, los inmigrantes también te dejan cosas, claro. claro. ¿Tú entenderías la ciudad de Nueva York sin inmigrantes? No. No, claro que ¿Entenderías no. la Roma antigua sin inmigrantes? Claro que no, fueron aportando culturalmente y generaron también además el mismo tipo de reacciones que muchas veces están originando aquí, ¿no? Y generaron un debate social, ¿no? Sobre la conveniencia de tenerlos o no tenerlos en esta cultura. Yo lo veo también, ¿no? Pues yo trabajo en una biblioteca en el centro de una gran ciudad en Madrid, de satélite de Madrid, y ves, ¿no? A estas pandillas ya de 14, 15 años, a los niños pequeños, ¿no? Son pandillas en las que están todas las razas representadas, ¿no? Y todos se comportan igual, da igual el color de ese niño o esa niña. Se están Efectivamente. comportando de acuerdo al medio en el que se están criando. Y eso es lo natural. Si tú consigues eso, es que estás haciendo bien las cosas. Si en una segunda o una tercera generación esa persona, independientemente de sus apellidos, cultural y mentalmente, forma parte de este mundo, ¿no? De este país que llamamos España, pues estupendo, lo hemos hecho bien, ¿no? El tema Claro. es que pasen las generaciones y no se haya producido esta asimilación. Entonces sí que tendremos que sentir que hemos fracasado, ¿no? En No, cierto pero modo, porque, ojo, cuidado con, sobre todo en determinados valores, ¿no? Que nosotros tenemos como avances y como símbolos de definición de lo que es Occidente, que no podemos renunciar a ellos, ¿no? Como la igualdad, no como los debemos, derechos bajo ningún humanos, concepto. como todo ese tipo de cosas. Es que eso es importante, es decir, que vengan inmigrantes me parece no solo
no solo, vamos, lógico, habida cuenta de lo que has Necesario e explicado antes, imprescindible. Muy bien. sino además, bueno, que significa que el lugar en el que vives es deseable, es un lugar Mm, en el que se vive bien, en el que se puede desarrollar una vida. Si alguien viene con sus hijos o a tener hijos aquí, dices, bueno, significa que el lugar en el que vivo es un lugar que gusta. Bien, lo que tienes que tener claro es que los que vengan acepten el marco legal, efectivamente. nada más. Acepten el marco legal y no quieran transformarlo. Estados Unidos, que es un país hecho por inmigrantes, son inmigrantes que se han ido fusionando. Y se Cuando van hablan de adaptando ola a su imagen. migratoria, no se me ocurre mayor ola migratoria que la de finales del 19, principios del 20 a Estados Unidos o Argentina. Es decir, que, caray, que es que no les hacía falta ni pasaporte, que iban llegando en barcos y los recibían y les iban dando el pase adelante. Lo único que les pasaban era en Ellis Island una revisión médica para que no trajesen ninguna enfermedad infecciosa. El resto podía pasar cualquiera. Bien, esa sociedad estadounidense, melting pot, podemos decir que ha funcionado muy bien. Pero es que incluso en el viejo mundo, las grandes ciudades, pues Londres, París, Milán, Berlín, la propia Madrid, tú entenderías, Madrid es un producto de quien ha ido llegando a lo largo de siglos, pero especialmente del último siglo, que es cuando la ciudad se ha convertido en una ciudad realmente grande. El crecimiento de Madrid no ha venido por el crecimiento vegetativo de los madrileños, como mis padres o mis abuelos no han sido tan fértiles. El crecimiento vegetativo, el crecimiento de la población ha venido por aportes externos que se han ido. En fin, tú me comentabas que eras hijo de inmigrantes. Bien, entre tú y yo no soy hijo de inmigrantes. Mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos eran de Madrid. Tú y yo hablamos el castellano exactamente con el mismo acento. Es decir, nos educamos en la misma época, en un Mismo instituto en cole en Madrid, Madrid y con la misma ya educación. está. Es decir, bueno, pues nos hemos criado en el mismo entorno y al final tú y yo ya sí somos madrileños al 100%, a pesar de que seguramente tu abuelo pues hablaba con acento. Y mi madre todavía lo conserva. Tu madre todavía lo utiliza. Bueno, pues tú hablabas con acento y venía de un lugar de España y tal y cual. Bien, no pasa absolutamente nada. Pueden decir, no, pero es que entonces solo aceptamos la migración interior. Bueno, No sé, a mí alguien que alguien me explique qué diferencia hay que tú vayas a contratar para un trabajo concreto a alguien que ha nacido en Gran Canaria o a alguien que ha nacido en Caracas. Mientras haga bien ese trabajo, ¿para qué más da donde haya nacido? claro. Mientras sea profesional y cumplidor, ¿qué más te da donde haya nacido? Yo cuando quiero hacer algo, o contrato a alguien o solicito un servicio, lo que pido es que ese servicio me lo preste un ser humano, no le pido un pasaporte. De la misma manera que cuando compro un producto, no miro el dónde está hecho, miro en que ese producto satisfaga mis necesidades. Yo no sé, sinceramente te lo digo, dónde están fabricadas mis gafas. Nunca lo he mirado, no sé ni siquiera si lo pone. Si aquí me pone que están hechas en Bangladesh, pues me parece muy bien. Yo lo que necesitaba eran unas gafas que no tuvieran un precio disparatado. Y que funcione Nada bien. más. Pues lo mismo, al final, como volvemos al argumento de inicio, los seres humanos somos todos iguales. Nosotros tenemos un orden legal que deberíamos cuidar mucho, evidentemente. Simplemente no lo veo tan difícil. Y respecto a la parte que más parece preocupar, que es la criminalidad, te digo porque es por donde siempre me atacan, ¿no? Y los delitos, pues que los delitos se persigan. Al final, no sé, yo creo que si alguien se dedica a robar o a asesinar, el problema es que roba o asesina, no el pasaporte que tenga el ladrón o el asesino. Da igual de qué nacionalidad sea, si al ladrón o al asesino le pillas, debe caer todo el peso de la Y ley si tienes sobre que él. endurecer la ley porque se haya demasiado barato cometer ese delito, pues hay que endurecerla, punto. Correcto. Ahora, por ejemplo, están muy preocupados con las violaciones y me parece una preocupación legítima y que está bien, bueno, pues que eso se persiga, que se endurezcan las penas, que se persiga de una manera mucho más activa. Claro que sí. Otra forma es que cuando llega un inmigrante llegue para trabajar. Eso también es importante. La idea esta de, pero claro, al final es cierto que llega gente que quiere enchufarse al sistema del bienestar, es decir, enchufarse a esto que llaman en España las paguitas, ¿no? Pues el estado del bienestar y una inmigración alta son incompatibles. No sé si me entiendes, porque tienden a generar muchísimos free riders, gente que viene básicamente a enchufarse a vivir a costa de los demás. Bien, pues eso también se debería de vigilar. Es decir, cuando la puerta la tienes abierta, puedes pasar, tienes trabajo, pero lo que no tienes es derecho a enchufarte al presupuesto desde el primer día, porque tampoco lo tenemos nosotros, como bien sabes. Nuestra función es trabajar Sí, y por somos ejemplo, nacionales. si no trabajas X años, no tienes derecho a X prestación.
Correcto. Como Entonces, tienes que decir, la historia es un poco esa, pero en líneas generales, como decía antes, la emigración es una gran noticia para la sociedad que la recibe, una sociedad que se enriquece en todos los ámbitos. estamos de No sé, acuerdo. yo puestos a elegir vivir en un mundo con mucha gente o con poca, prefiero vivir en un mundo con mucha gente. Cuantos más seamos, mejor. Yo soy, no sé, en este aspecto soy cornucopiano. Yo Creo también. que Y siempre que fuera seremos más para ricos. todos y no tengamos que competir por los recursos, ¿por qué no? No, y que el mundo muchas se debate, se ha debatido siempre entre pocos y pobres o muchos y ricos. Bueno, pues me decanto por muchos y ricos, sinceramente. Oye, hablando de eso, el otro día además nos encontramos precisamente en la presentación del libro de Pepe Soto, que hablaba del tema cambio climático, ¿no? ¿Va a acabar el clima con nuestro mundo? Que eso es otra arma que se esgrime permanentemente, ¿no? Este cambio Bueno, eso climático va a acabar con lo nuestro trato en mundo. lo trato en el libro, de manera rápida, evidentemente, como uno de los temores y una de las fuentes de pesimismo. Esto se ve sobre todo entre gente joven, ya sabes, tipo Greta Thunberg, de me Mm, han arruinado la infancia, el mundo arde por los cuatro costados, tal cual. Bueno, evidentemente lo de Greta Thunberg y toda esta gente que se los vándalos de los museos y todas estas cosas, pues son esencialmente activistas. Entonces, tampoco hay que tomárselos muy en serio. A ver, por los datos que tenemos, parece que la temperatura se ha calentado. Te digo, estos son datos tomados con termómetros, vamos, que a lo largo de los últimos 100 años sí tenemos claro que el planeta es algo más cálido de lo que lo era hace, no lo sé, sí, 100, 150 años. Tampoco es que tengamos registros climáticos fiables desde hace mucho tiempo. Piensa que en una ciudad como Madrid podemos tener registros en el Parque del Retiro desde finales del 19, mm. más o menos, 1880, 1890, no es mucho tiempo. Desde luego, a efectos geológicos es un parpadeo, es muy poco tiempo. Pero bueno, por lo que tenemos parece que se ha calentado algo el clima de la Tierra, y la temperatura de la Tierra. Y esto, bueno, algunos incluso dicen sentirlo en carne propia, que notan que los veranos son más calurosos que los de su infancia o que los inviernos son menos fríos. Claro, concretamente esta semana de noviembre, como bien sabes, está siendo Una especialmente rasca que no gélida. veas. Sí, sí, hace un frío negro. Bueno, nos puede parecer sorprendente. A ver, el calentamiento ha sido pequeño, pero está ahí. Bueno, podría ser que fuese a más, es una posibilidad. Lo que no podemos es interrumpirlo ni revertirlo. El ser humano tiene la civilización humana actual tiene una tecnología muy avanzada en comparación con la de nuestros antepasados, pero desde luego en esa tecnología no está la capacidad de modular el clima a nuestro antojo. Entonces, tendremos que adaptarnos. No nos quedará más remedio, como se adaptó nuestra especie a otros cambios climáticos que hubo en el pasado. Nos vamos a poder adaptar mejor que antepasados nuestros porque tenemos tecnologías mejores. Es decir, para combatir una ola de calor, por ejemplo, o temperaturas más cálidas, tenemos muchas maneras de combatirla que no tenían nuestros ancestros, o lo mismo con el frío. Así que lo que deberíamos apostar es por el crecimiento económico y por adaptarnos a lo que venga, como se adaptaron los primeros sapiens que llegaron al continente europeo, que llegaron en plena glaciación y se adaptaron a ello. Y a lo largo de la historia se puede ver bien en este último libro de Pepe, en el del Dios incomprendido. Por cierto, tengo ahí, es un libro maravilloso. Bueno, pues ocasionaron estos cambios climáticos, generalmente siempre eran enfriamientos, no calentamientos, ocasionaron todo tipo de desajustes políticos, desde la desaparición del Imperio Antiguo de Egipto hasta la peste de Justiniano. Bueno, evidentemente, si nos da un zarpazo el clima, lo notaremos, si hay un enfriamiento repentino, por ejemplo, pero disponemos de medios, tanto económicos como de conocimiento, para tratar de adaptarnos lo mejor posible a ello. Es decir, no hay que mirarlo como el equivalente al fin del mundo, sino como un inconveniente que nos presenta más nuestro propio planeta, nuestro hogar, y tendremos que adaptarnos a ello, como nos adaptamos en nuestra casa cuando se nos estropea un radiador. El tema ya es que no somos nosotros solos también, ¿no? Sino que es el medio natural el que está obligado a adaptarse también a ese cambio y que en ese cambio posiblemente pues parte de esa biodiversidad que hoy tenemos pues se podrá perder, pero supongo que surgirá luego otra, ¿no? Porque el clima a lo Claro, largo de la historia ha ido cambiando, ¿no? También a ver, se es que habló en aquella presentación del siglo XVII y de los cambios climatológicos que había habido, la era glacial y tal, ¿no? La mini era glacial. Y bueno, siempre ha habido cambios, ¿no? A ver, aquí es que se mezclan varios debates, que los mezclan interesadamente. Mm, Mezclan el debate del cambio climático con el de la ecología, es decir, el cuidado del medio ambiente, con el de la polución. Son tres cosas
Sí, entrelazadas pero diferentes. voy a Es decir, hacer yo un creo que todos literal. estamos en contra de la polución Sí, y de la contaminación atmosférica, no sé, todo lo que hagamos para que el aire que respiramos sea lo más limpio posible, creo que es un esfuerzo que merece la pena, tanto en efectivamente. las ciudades como en cualquier sitio. Es decir, si a las centrales de energía hay que ponerles un filtro para que echen menos hollín, pues adelante. Si tenemos que generar más con medios no contaminantes de la atmósfera, ya sé, las energías renovables o el caso de la energía nuclear, que todo lo que desprendes vapor de agua, pues adelante. Es decir, si tenemos que hacer que nuestros vehículos sean menos contaminantes, adelante, todo es una buena idea. Otra es el cuidado del medio ambiente. Por supuesto que tenemos que cuidar el medio ambiente. Planeta tenemos uno, sabemos cuáles son sus límites, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sabemos que talar los bosques es eminentemente malo, sabemos que contaminar las aguas de los ríos también, sabemos cómo la biodiversidad es importante, es decir, que no se deben, pues desde entrar a saco en ciertos entornos naturales, como respetar que los océanos, no hacer sobrepesca, vamos, en una palabra. Es decir, todas estas cosas es un debate que yo creo que está más o menos resuelto. Es decir, convivir teniendo en cuenta que somos muchos y que tenemos unos avances tecnológicos que permiten modificar radicalmente el planeta, bueno, pues que nuestra convivencia con nuestro medio sea lo más sostenible posible. Esto creo que está claro y que no da pie a mucho debate, a no ser que sea debate puntual de si permitimos que en el centro de la ciudad entren los coches de combustión o no. Pero más Mm, allá de eso, creo que todos estamos de acuerdo. Y luego está lo del cambio climático. Eso es diferente, lo del CO2. Es decir, lo de si vamos a conseguir parar esto e invertirlo o no vamos a conseguirlo. Bien, no se va a conseguir invertir. Si el planeta se está calentando, se está calentando. No hay más. Tendremos que adaptarnos y no le demos muchas más vueltas. Que, que queremos además vivir en un planeta limpio, fenomenal. Ahora bien, hay que tener en cuenta, y esto es importante, que nuestra supervivencia depende de una serie, bueno, depende de la explotación del planeta, depende de que tengamos ganado, depende de que extraigamos gas, petróleo, minerales del planeta. Es decir, la vida de los hombres primitivos no era muy sostenible, por más que algunos fantaseen con eso. Todo lo contrario, antes hablábamos de las condiciones de vida de nuestros antepasados, no hemos hablado de la prehistoria, pero tú ya sabes cuáles eran. En fin, brutales. podemos elegir o quemar gas o quemar los bosques. En los países del tercer mundo se puede ver como el carboneo es el carbón vegetal, vamos, el que como los bosques se arrasan para cocinar. Será mejor cocinar con gas que cocinar con los bosques, Sí, como ¿no? pasaba en Castilla en el siglo XVI, XVII también, ¿no? Que se habla de Correcto. para construir barcos, para cocinar, para el día a día, para todo. Claro, era Así fuente de que energía. tenemos que vivir en nuestro planeta que nos sirva de soporte, pero manteniendo un nivel de vida, bueno, confortable, porque eso es lo que nos permitirá, en última instancia, resistir y adaptarnos al próximo cambio climático o al que está en curso. De todas maneras, en ese aspecto, fíjate, yo me considero optimista, porque yo me acuerdo del mundo cuando yo era un crío en los años 80, finales de los 70, y era un mundo mucho más contaminado. Tú salías a los ríos estaban mucho más Totalmente, contaminados, aquí por lo totalmente, menos en sí, España, de lo que lo están ahora. El bosque ha retomado por todas grandes partes. extensiones de terreno que antes estaban o cultivadas o estaban directamente desforestadas, sin utilizar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto, por lo menos en Occidente, estamos recuperando gran calidad de esa El calidad medio, perdida de los 70, 60 sí, y el 80. medio ha cambiado en Occidente, en Europa radicalmente. Yo me acuerdo de cuando el río Manzanares era una cloaca a cielo Yo, abierto. yo perfectamente también me Lo acuerdo mal que olía, si era yo un no se niño. podían Aquello acercar. pasaba, recuerdo, por al lado, era un olor infernal. Hoy en el río Manzanares hay pececitos, patos y Exacto, de es un todo. espacio sostenible de recreo para la ciudadanía y como eso, pues se puede extender a muchas cosas, ¿no? Aunque siga siendo un problema en algunos sitios, ¿no? Estoy pensando, Y sí, en Jarama, pero que en líneas generales creo que hemos mejorado mucho, ¿no? En 20 o bueno, 30 años. España ha recuperado un 30% de superficie forestal desde Es lo que te decía. 1990. Mm, Es decir, España estaba pelada. Tú sí. ves fotografías del siglo XIX de las afueras de Madrid y no había un solo árbol. Hoy Madrid Porque lo está habían quemado, porque lo habían sí, quemado para lo generar lo energía, habían claro. lo habían quemado para cocinar y para construir las casas. Eso es. Tiene nuestros antepasados cercanos todavía el paisaje
Bueno, dependían de él. Hoy nosotros miramos arrobados el paisaje. Nuestros antepasados lo veían con perspectiva industrial. Mm, Decían, bueno, ese tronco me va a servir para poner el tejado de mi casa. Pero qué caray, esta casa en la que yo vivo es una casa hecha de madera. Todo sí. esto es madera, esto es el tejado del edificio. Y esto es madera, este es un edificio de finales del 19 y está hecho de madera. Hoy ningún edificio se hace de madera. Esto serían los árboles de aquí, de las cercanías de Madrid. Esto de Fijo. aquí, pues no sé qué árbol sería, un pino, qué sé yo. Lo mismo tu techo viene de Segovia, de los pinos de Balsaín de Segovia, lo mismo, ¿eh? Pues igual, el tejado de este edificio será de pinos de Balsaín de Segovia que llevan aquí 150 años, ¿no? Por ejemplo, Pero hoy no se hacen así, hoy utilizamos hormigón armado, etcétera, ¿no? Y para utilizar el hormigón armado necesitas, entre otras cosas, tierra, con qué armarlo, cemento. es decir, necesitas acero, y el acero hay que sacarle hierro, y tienes que fundirlo, etcétera. Es decir, que nuestro nivel de vida tiene que mantenerse, porque esta idea del ecologismo radical, de que solo podremos vivir de forma sostenible con la tierra empobreciéndonos, yo no la termino de ver. Los lugares más pobres son los más devastadores para el medio ambiente. Es decir, no tienes más que ir a ciertos lugares del subcontinente indio. La mayor parte de la contaminación que echan los ríos a los océanos viene de ahí, no viene del río Tajo, del río Rin o Increíble. del Támesis. Mm. Esa es la verdad. Viene de esos A mí me ha lugares llamado del la mundo. atención, porque, por ejemplo, hay muchos vídeos que tú ves en Instagram que ves a la gente tirando la basura directamente al río, la bolsa de Bueno, la basura, toda la basura que claro, generan, la tiran al río, la tiran sí. al río, ¿no? Luego ves vídeos de brigadas ya que ya empieza a haber una respuesta social a eso, y como hay brigadas de gente, de voluntarios, que van a limpiar esos ríos, ¿no? El antes y el después de esa vega, ¿no? Pero va a dar igual, si el hábito existe, aunque tú lo limpies, a los 2 días va a estar otra vez sucio, ¿no? Una cosa que me ha llamado también la atención del libro, Fernando, hablas de una cosa que me gustaría que le comentaras a la gente, ¿no? El excepcionalismo hispánico. ¿Qué es eso de que somos tan excepcionales, tan especiales históricamente? Cuéntanoslo. ¿Existe realmente? Ese sería el último y el quinto y último capítulo, Sí, y tiene que ver con un pesimismo que nos afecta a los españoles y por extensión a los hispanos. Y es la idea de que la propia España o lo hispano es una excepción, por lo general una excepción negativa. vaya Es por decir, Dios. una especie de error histórico. Vaya por Dios. Lo habrás oído muchas veces en el caso de España, de todo ha estado mal. Todo se ha hecho mal, nuestros antepasados eran lo peor que había, de la piel del diablo, y todo ha sido un error. Es decir, todo ha sido un error, por lo menos, como mínimo, desde la Reconquista. A partir de ahí, todo ya ha ido cuesta abajo, han imperado el crimen, ha imperado la imposición, la dictadura, el absolutismo, el oscurantismo religioso, etcétera. Todo se ha hecho mal. Luego hay un excepcionalismo positivo, y es lo contrario. Todo se ha hecho bien. Es que Todo se ha hecho bien somos la leche. hasta los últimos momentos, que ha habido una serie de gobernantes malos y sobre todo unos saboteadores exteriores que han saboteado a nosotros que todo lo hacíamos bien. Éramos un ejemplo mundial y pues los de fuera que nos odian, que nos quieren mal, tal. Bien, en ambos casos es mentira. Es decir, España no es ninguna excepción. Por supuesto, nuestros antepasados no eran ni mejores ni peores que los antepasados de los británicos o de los suecos o de los canadienses, y no tiene nada la historia de España que la haga excepcional. Vamos, desde el punto de vista única. Es una historia interesantísima, como bien sabemos, pues de las más interesantes del mundo, por el lugar donde está y bueno, y el papel que además Ha jugaron jugado. los españoles en el pasado, pero bueno, excepcional sí, pero también lo es la francesa, también lo es la británica, también lo es la alemana, la italiana no digamos, ¿no? Así que no tiene nada especial. Desde en tiempos históricos, si hacemos cronología, y una de las cosas que hago en el capítulo es cronología, lo que encontramos es que la historia de España ha ido inscribiéndose en cada momento histórico dentro de la historia de este lugar de Europa, del rincón sudoccidental de Europa. Esa es la razón por la cual la historia de España es tan parecida a la de Portugal, son como dos Que gotas de agua, ¿no? tienes toda la razón, que a veces cuando se habla de historia de España tienes la sensación de que se está hablando como de una especie de rincón del mundo que ha tenido una dinámica totalmente independiente del resto del mundo al que pertenece y que ha ido totalmente a su aire, en vez de estar inscrita precisamente en las grandes corrientes históricas que ha Claro, habido a lo largo de toda la historia, ¿no? claro, para eso tienes que hacer historia comparada, ¿no? Es decir, no es mal ejercicio Sí, estudiar la historia de Portugal, estudiar la historia de Francia, estudiar la historia de Italia, estudiar la historia de Alemania, aunque solo sean las más cercanas, la historia del Reino Unido. Dices, bueno,
realmente en prácticamente todas estas grandes olas históricas entró España de una u otra manera, por el lugar en el que estaba y su composición demográfica, así que no hay nada especial, las cosas pasaron cuando tenían que pasar, simplemente. Entonces van algunos, no, pero justo fue el franquismo la excepción. Bueno, pues no exactamente, no ha sido el único dictador de la historia ni del siglo XX, ha habido muchos más, ¿no? El, tiene puntos que la hacen peculiar, ¿no? Pues no entró en la guerra mundial, bueno, pues tampoco entró en la guerra mundial Suecia, tampoco entró en la guerra mundial Portugal, por ejemplo, ¿no? Pero hubo unos pocos países en Europa que se quedaron fuera de la guerra mundial, cada uno por unas circunstancias concretas. Las de España bien las conocemos, ¿no? Pero tampoco entró en la primera. Es decir, si hay algo, digamos, entre comillas, excepcional en la historia de España en el siglo XX es que siendo un país relativamente importante no entró en ninguna de las dos guerras mundiales. Pero nada más. No, pero es que tuvo, fíjate, dos repúblicas. Bueno, Francia ha tenido cinco. Claro, pongo además, hago una comparación entre España y Francia y la historia de Francia de los dos últimos siglos ha sido mucho más agitada que la nuestra. Pero vamos, ¿dónde va a parar? Ese es otro El, error también que mucha gente tiende a pensar, ¿no? Cada vez que en España hablamos de república, tiende a pensar república, izquierda. Vamos a ver que las repúblicas pueden ser de cualquier signo político, que en Francia están hartos de tener presidentes de derecha si son una república de toda la vida. Y en España hemos tenido república y presidentes de derecha o de centro derecha, ¿no? Entonces, son tópicos que con los que tenemos que vivir, ¿no? bueno, sí, tópicos que buscan siempre además la politización de la historia, porque el excepcionalismo hispano se utiliza, se rentabiliza muy bien políticamente, tanto los unos como los Sí, otros. claro. Los de un lado rentabilizan el excepcionalismo diciendo, veis, todo ha estado equivocado hasta que lleguemos nosotros. Cuando nosotros lleguemos, estos errores de hace siglos se Se van a solucionarán. acabar. Desde la Reconquista, 1000 años habéis estado equivocados hasta que llegue yo. Y entonces yo voy a crear una nueva España que nada tiene que ver con la anterior. Y los del otro lado, lo que te vienen a decir es, cuando nosotros lleguemos al poder, se va a acabar tanto ultraje del extranjero. Nos vamos a hacer por fin de respetar y se va a acabar esto de tener esta, bueno, en fin, estos traidores internos que han hecho que una historia gloriosa termine naufragando. Si te fijas, siempre por detrás está la política, esa es la realidad, y el activismo político, porque todas las fuentes del pesimismo de nuestro tiempo son de origen político y se utilizan por parte de los políticos. Y esa es la razón por la que me senté a escribir esto. No hay que darle muchas más vueltas. Cuando me lo propuso Felix Hill de Harper, que él me conoce bien porque ya había publicado mis anteriores libros, me dijo, Fernando, esto se te da bastante bien porque es un tema con del que tú y yo hemos hablado en más de Sí. una ocasión. Digo, pues sí, mira, se trata de sistematizarlo y de, si hay que señalar a alguien, hay que señalar a la política tóxica de nuestro tiempo, que en España es especialmente tóxica, como bien sabes. Y la Entonces, a historia esto es muy golosa para la política, de hecho, ¿no? oh, lo más goloso de todo. Lo más goloso de todo porque, como decía Orwell, que bien has comentado antes, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Y lo que quieren es controlar el futuro para seguir mandando ellos. De hecho, mira, ya he apuntado una frase que tienes en el libro que me ha llamado la atención. La quería utilizar a modo de epílogo, pero tampoco me parece justo. Creo que para acabar el vídeo lo suyo es que la acabe el entrevistado, ¿no? Que dices, utilicemos la historia para entender el presente, pero nunca como verdugo para fustigarnos a nosotros mismos. Correcto, sí, bueno, sí, esa es de mi cosecha. Pero es decir, no utilicemos la historia como verdugo. No utilicemos la historia para darnos latigazos o dárselos a otros. Y la historia está ahí y en muchas épocas la tenemos muy bien documentada, los dos últimos siglos, documentada de lujo, el último siglo ni te cuento. Y a diferencia de los que hacéis antigüedad y tal, que andáis con las fuentes siempre escasos, los que trabajan los siglos XIX y XX, lo que te sobran son fuentes. Y todas las que quieras. Ahora, por ejemplo, hice una contrahistoria el otro día sobre el final del franquismo y dije, si lo que me sobran son fuentes. Y tengo que seleccionar mucho porque tengo de todo, televisión, cine, periódicos, hay de todo. Si tú quieres El reto escribir de está lo en seleccionar las fuentes más adecuadas y no coger todas las que te surgen, ¿no? bueno, que la dificultad cuando haces historia contemporánea precisamente es esa, tienes que gestionar una abundancia de fuentes infinita, ¿no? Mm. Pero la tenemos la historia, digamos, por lo menos en España, 2000 años de historia los tenemos más o menos bien documentados. Desde la llegada de los romanos. Aproximadamente está, ya digo, aproximadamente bien documentada. Podemos hacer un recorrido histórico muy completo con nombres, apellidos, acontecimientos, etcétera. Utilicemos ese conocimiento para entender por qué nuestros antepasados hicieron lo que hicieron y por qué nuestro mundo es como es.
pero no como una herramienta política para tirárnosla a la cabeza, para sacudir al de enfrente, para sentirnos mejores. No, la historia y la política deberían estar separadas por un muro altísimo, como ese que quería poner Trump en México, pues una cosa así, altísimo e infranqueable. Son, y así lo digo, dos disciplinas incompatibles. Al igual que muchas veces ya en mi faceta de periodista digo que los periodistas y los políticos tenemos que estar separados y ni comer juntos, ni vernos, ni nada por el estilo, que tiene que haber un cordón sanitario y que el único punto en el que nos tenemos que encontrar es para las ruedas de prensa y las entrevistas y siempre con distancia, porque si no se genera un conflicto de intereses evidente, pues entre la historia y la política tiene que haber un muro todavía más alto. Yo cada vez que veo a un historiador militante, y sabes que los hay, tanto en un lado como en el otro, Es triste, sí. hay algo que se rompe dentro de mí, al historiador que sirve abiertamente a una opción política. Yo es que me he llegado a encontrar con historiadores que me han reconocido que tienen sesgo y además me lo reconocen como algo normal. Y yo, pero ¿cómo Sí, vas a tener incluso sesgo? recomendable. Sí, sí, sí. Y te dicen que Todos tienes tenemos sesgo, no lo podemos evitar, pero perdona, no sé si lo podrás o no lo podrás evitar, pero debes evitarlo. debes luchar contra él. Porque sirves a la Claro. verdad, como historiador sirves a la verdad y la verdad no está al servicio de un sesgo, sino todo lo contrario. Y aparte luego que los historiadores tampoco se dedican propiamente a averiguar la verdad, se dedican a esclarecer los hechos. Y la verdad, como dicen en aquella película La de verdad comedi histórica, es decir, lo que realmente pasó. los hechos. Es decir, esa no sé en qué película es de Indiana Jones, creo que es la primera que dice, bueno, nosotros estamos aquí para los hechos. Dice, si quiere la verdad, la tienen en la clase de filosofía, que es a 2 clases más allá. Y lo que quieren es, nosotros vamos a los hechos. La historia consiste en constatar hechos. Luego, a partir de ahí aparecen las interpretaciones y luego Ya la hemos sobreviene el liado. debate. Ya está, el debate. Se emiten hipótesis, que en el caso, por ejemplo, pues de la prehistoria, todos son hipótesis, porque lo que nos han dejado nuestros antepasados remotos es muy pequeño, pues a veces es un simple diente, y a partir de ahí, claro, el prehistoriador tiene que, bueno, echarle una imaginación tremenda, pero incluso en épocas muy bien documentadas, que sé yo, la Segunda Guerra Mundial, bueno, tienes una abundancia de fuentes, pero no tienes necesariamente la verdad, lo que tienes es un montón de hechos y puedes emitir una hipótesis. ¿Por qué los estadounidenses desembarcaron aquí y no lo hicieron allá? Bueno, pues a partir de, fundamentándote en los hechos que tienes constatados, a partir de ahí emitir una hipótesis y que haya debate, pero que el debate sea un debate profesional, no un debate político. Y por supuesto, nunca bajo ningún concepto traerte a la historia al presente. En eso que se decía antiguamente, hay que encerrar la momia del Cid bajo 7 llaves. Pues sí, yo le pondría 10. Saber quién era, pero no traerse al Cid, no traerse el Cid al presente. Ni para glorificarle, Ni ni para para demonizarlo. juzgarle. Ni para juzgarle y decir que era un imperialista machista y un supremacista cultural. No. Era Rodrigo Díaz de Vivar, un tipo que vivió hace 100 años y del que, por cierto, hice un programa sobre él aquí en la Contrahistoria con Porrinas, pues realmente saber lo que se dice saber tampoco sabemos demasiado. Eso es lo cierto. O aquel libro de Gilona que escribió Pepe, Igual. que le preguntó, oye Pepe, dime cuánta Un documentación hay. párrafo así ahí de Y me Gil. dice, media hoja, me dice, muy poquito. Un Digo, bueno, parrafito. me dice, claro, por eso necesitaba hacer una novela, Claro. porque un ensayo con lo que sabemos, pues evidentemente no puedes sacarlo, ¿no? Y mucho hemos sabido, ¿no? Siendo una mujer y visigoda y en aquella época, ¿no? Mira, por el libro de David Gómez, de algunas no sabemos ni el nombre. Correcto, correcto. Sí, el de Reinas Godas, ¿no? Que lo puedes ver que David tuvo que hacer encaje de bolillos para hablar de todas estas reinas Porque no porque es muy tiene ni el poco lo que nombre sabemos. siquiera de la persona. Bueno, de qué sé yo, no lo sé, de Margaret Thatcher sabemos mucho, pero es bueno que haya debate. Mm, Margaret Thatcher ya forma parte de la de la historia. historia. Y quien dice Margaret Thatcher, pues dicen Ronald Reagan o Francisco Franco, es que ahora se habla tanto de él, ¿no? Pero no, acometamos un debate histórico, pero no nos lo traigamos al presente ni para juzgarle, ni para convertirle en un personaje glorioso. Es lo primero que Lo hacemos con la historia, tratar de llevarnos las cosas a nuestro presente y empezar a adjetivar, ¿no? Y a juzgar el comportamiento de personas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Es lo que el otro día me pasó también en una conferencia, ¿no? Con unos chavales en la universidad, que era porque trataron también de, hablando del tema de la inmigración y de nuestro mundo ahora, nuestro mundo en la época romana, y les decía, es que tenéis que poneros en la cabeza de una persona de hace 2000 años. Hace 2000 años
La esclavitud era una cosa normal. Los derechos humanos no existían como tales. Es un invento de que hemos empezado a elaborar del siglo XVIII y XIX prácticamente, ¿no? Claro. Tenéis que poneros, no tratéis de pensar como una persona de nuestro tiempo, poneros en los zapatos de esa mujer o de ese hombre de hace 2000 años, si sois capaces, y si no poner la distancia suficiente, pero evitar eso, ese presentismo, ¿no?, que hoy en día tenemos que padecer, ¿no? Como conclusión, no lo sé, decir directamente, os recomiendo muchísimo el libro. Yo he aprendido a tener otra visión de este mundo, a combatir esos mitos que tratan de extender, ¿no? Ese pesimismo que efectivamente parece imperar en todos los aspectos y ese mal rollo con nosotros mismos, ¿no? Que gracias a Fernando, pues me he dado cuenta que realmente tenemos razones, ¿no?, para sentirnos muy optimistas y muy contentos de vivir en el mundo en el que vivimos. Fernando, ¿algo que añadir? Nada más, ha sido una entrevista larga, bueno, más que entrevista, una conversación muy agradable, Federico, como siempre que hablo contigo, y larga, y creo que me ha dado tiempo a exponerme y a explayarme a exponer todo lo que tenía que exponer y a explayarme con el libro, que era lo importante. Muchísimas gracias. No era mi intención, porque cuando entrevisto a gente lo que me gusta es que hablen esas personas, pero es que me ha resultado casi imposible, ¿no? No, no intervenía en determinadas cosas que decías, que es tan interesante tu libro, la verdad, y es tan, fíjate, para resumirlo en una frase, la expresión del puro y duro sentido común, ¿vale? Con esto me quedo con este libro. Así que nada, muchísimas gracias, Fernando. Nada, gracias a ti, Federico.